Buenas tardes. Hoy la Academia Matritense del Notariado tiene el honor no de recibir, porque el conferenciante es su presidente, esta es literalmente su casa, tiene el honor de que imparta una conferencia, reflexiones acerca de la reforma de la discapacidad, José Ángel Martínez Sanchís. Y ese honor se hace extensivo a todos los que vamos a asistir a la conferencia, ya sea presencial o virtualmente. Como es tradición, cedo la palabra al secretario de la Academia, José Aristónico García Sánchez. Buenas tardes. Es una evidencia que cualquier intento de presentación en este foro de quien forma parte del alma mater del notariado en su universalidad está condenado a convertirse en una superflua simulación, sino en un acto de jactancia. Solo por razones rutinarias y para neófitos, recordaré que José Ángel Martínez Sanchís es y ha sido siempre un hito en el íter del progreso jurídico del notariado. Su personalidad desborda los límites de los casilleros usuales de catalogación. Hoy es decano de este colegio, presidente del Consejo General del Notariado y académico de número, electo por la medalla 25 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Medalla que antes fue de Juan Vallé de Goytisolo. Podríamos, para pergeñar su perfil, recordar lo que ya dije en presentaciones anteriores y empezar destacando en su faceta docente. Es profesor asociado de Derecho Romano de la Universidad Complutense, profesor del Practicum en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en el Máster de la Abogacía del Colegio de Madrid, en el Máster de Derecho Documental en este colegio y en otros muchos cursos en Centroamérica. Podríamos recordar sus espléndidas ponencias en el seminario de don Federico de Castro o en el Congreso Internacional del Notariado Latino de Montreal, o sus interesantes conferencias en los colegios notariales de Extremadura, de Granada, Asturias, Sevilla, etc., y en esta misma academia, donde ha disertado hasta en 7 ocasiones, siempre con tino y solidez. Podríamos destacar su colaboración institucional generosa, siempre dispuesta a aportar su esfuerzo y su talento en cuantas comisiones, comités o reuniones se organizan para el desarrollo y progreso de la institución notarial. Es patrón de la Fundación Matritense, de la Fundación Equitas, Fundación Signum, de la Fundación del Notariado, de la Fundación Urcisiro Álvarez, del Consejo de Redacción de Foro, de la revista Seminarios Complutenses, del Anuario de Derecho Civil, del Notario del Siglo XXI y a la Revista Jurídica del Notariado. Y ha participado en numerosas comisiones y congresos en Europa y en América. Hoy hay que agradecerle y destacar los esfuerzos y dedicación integral a la institución desde el Consejo General del Notariado. Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. También podríamos recordar sus artículos, siempre agudos y matizados, en la notaría. El primero hace ya más de 40 años, en 1981. En la revista Jurídica del Notariado, de la que fue director. En Cuadernos de Derecho y Comercio. O en la revista de este colegio, El Notario del Siglo XXI, en la que ha publicado más de 20 artículos, siempre luminosos y creativos. Podría citar las obras colectivas en las que ha colaborado, como son las instituciones de derecho privado publicadas por el Consejo, donde se recomendó el tema del negocio jurídico. El derecho hipotecario de Roca Sastre, cuya octava edición redacta el artículo sobre las sociedades gananciales. El libro Homenaje de quien le tuvo por discípulo preferido, Juan Valle de Goytisolo. El derecho privado patrimonial. En los comentarios al Código Civil que publicó el Ministerio de Justicia con motivo de su centenario. En la Ley de Propiedad Horizontal que coordinó Manuel Cuadrado. En el libro del jurista que dirigió Luis Pecazo.
y también en el coordinado por Francisco Lledó sobre el patrimonio sucesorio y por María José Roca sobre derecho público y derecho privado. Y desde luego, como no, el editado por este colegio la nueva legislación notarial comentada con motivo de la reforma del reglamento notarial hace 4 años, más 8 años ya. Puede decirse que no ha habido ninguna publicación jurídica trascendente en que no se haya contado con la participación siempre prestada de buen grado y muy responsable de José Ángel Martínez Sanchís. También podríamos recordar sus magníficas y numerosas, cercanas a la veintena, monografías. Citemos la influencia del derecho público al derecho de familia, un comentario a la reforma hipotecaria o el régimen económico patrimonial y comunicación de bienes, las 3 editadas por los colegios notariales y las 3 de excelencia. La última obtuvo el premio San Raimundo de Peñafort 2000 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y está dotada de tanta creatividad y originalidad como el discurso de ingreso en esta academia con legítimo tránsito sobre la intangibilidad cualitativa de la legitimidad. Porque debo terminar y hay que decirlo. José Ángel tiene una talla intelectual indiscutida y puede decirse que es uno de los más creativos, sólidos y agudos miembros de la actual generación, por cierto, muy sólida, de civilistas y romanistas españoles. Sus publicaciones, alejándose de muchas de las habituales, se distinguen por el sello de una originalidad o vis creativa, elusivas de tópicos y de senderos trillados. Siempre encuentra soluciones singulares o propuestas novedosas que descubren al intérprete puntos de vista inexplorados y aspectos no detectados por el investigador anterior. Podría seguir desgranando méritos científicos y doctrinales hasta sobrepasar el tiempo de esta intervención. Pero sería injusto que esta exaltación académica ocultara o pospusiese otras virtudes del conferenciante, prototipo de humanidad, como su bondad y comprensión proverbiales, o su ejemplaridad en la vida corporativa y en la práctica notarial, en la que es arquetipo del notario culto e ilustrado, de integridad deontológica y profesional intachables, heredero y representante genuino de las generaciones más preclaras de la historia de esta institución, las que alcanzaron las cotas de prestigio y saber que aún hoy constituyen el honorable legado notarial. Y aquí termino esta presentación en fase de simulación. Todos quedamos ansiosos de escuchar tus reflexiones sobre un tema sobre el que tanto has trabajado como es la reforma de la discapacidad. Porque seguro que José Ángel nos aportará, como siempre, soluciones y propuestas originales e innovadoras. Muchas gracias, Pepe. No hay como venir a tu casa para que te hagan unos elogios como estos, que verdaderamente me llegan al corazón y al mismo tiempo me preocupan, porque podría parecer que el dar la conferencia es efectivamente una acción de jactancia. Y no se trata de eso, ni tampoco creo que vaya con esta conferencia a iluminar especialmente ni a llenar las expectativas que la exposición de Pepe Aristónico pudiera inculcar en quienes no me conocen. La verdad es que yo lo único que puedo es transmitir mi gratitud al notariado, a este colegio en el que empecé a trabajar en las juntas directivas de la mano de un decano, que es el que me acaba de presentar, y con el recuerdo siempre presente de aquellos que nos precedieron, grandísimos notarios que nos transmitieron su ejemplo
vivo en la persona de Pepe Aristónico, de José Luis Martínez Gil y de tantos otros, y de modo muy especial a Juan Valle de Goytisolo, cuya medalla ostento en la Real Academia, y también a Manuel de la Cámara, que está aquí en Aira escuchándonos. Y desde luego me gustaría que esta conferencia pudiera acercarse, siquiera sea muy levemente, al nivel de las contribuciones que ellos realizaban de ordinario y como un simple uso, porque todo lo que escribían era maravilloso y nos sigue a todos imponiendo y formando continuamente. Por tanto, me voy a contraer a la conferencia y la voy a leer porque si no, con la emoción, me temo que pueda hacer un desastre en mi exposición. Hace más de 15 años, la Convención de Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, advirtió en su preámbulo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en estos instrumentos, sin distinción de ninguna clase, de donde la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación. Y con este propósito, el artículo 12 de la Convención dispone que los Estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de su vida y adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Una breve reseña histórica. La Convención ha pretendido poner fin a una discriminación de siglos de la que todavía quedaban residuos en la legalidad reformada. La historia de la discapacidad no es fácil de trazar, pues para empezar, hasta el momento presente, no existía un concepto más o menos unitario. En las fuentes se mencionan siempre separadamente los insensatos o locos, los dementes o desmemoriados, los necios y luego las distintas discapacidades físicas. Estas manifestaciones de la discapacidad se entremezclan en ocasiones a la hora, por ejemplo, de establecer quiénes pueden guardar a los huérfanos. Así, en las partidas, leemos que el guardador no debe ser mudo, ni sordo, ni desmemoriado. Sin embargo, el ciego podía ser tutor, de acuerdo con el digesto, y no estaba sujeto a curatela, pues como sentenciaba el Cores, si te han hecho creer que el ciego de ambos ojos necesita curador, te han engañado. La triste verdad es que los niños, y sobre todo las niñas, con discapacidad, corrían un serio riesgo de infanticidio o, en el mejor de los casos, de exposición o abandono, tanto en la Grecia clásica como en Roma. Cicerón, en De Legibus, menciona un precepto de las 12 tablas que obligaba al padre a matar inmediatamente al hijo recién nacido monstruoso o con una deformidad manifiesta. Las partidas, al tratar del requisito de la figura humana para reconocer la personalidad del recién nacido, juzgaron oportuno aclarar que aquella existía magüer haya miembros sobejados o menguados. Y la situación no era mejor entre los llamados bárbaros. Así como en Roma solo los defectos intelectuales justificaban la modificación de la capacidad, entre los germanos solo era capaz el hombre físicamente perfecto y apto para las armas. Los sordos, mudos, ciegos o inválidos tenían incapacidad política y una escasísima capacidad civil, sometidos a la perpetua dependencia de sus agnados. En el edicto de Rotario, a los leprosos se les reputaba tanquam mortus, al tiempo que eran expulsados de las ciudades. Solo por influencia de la Iglesia,
La lepra dejaría de ser causa de anulación o disolución del matrimonio para convertirse en motivo de separación, pero el destierro de los leprosos fuera de las ciudades proseguiría como otrora en el Levítico. Todo el tiempo que estuviere leproso o inmundo, habitará solo, fuera del poblado. En el París medieval deambulaban por Saint-Germain-des-Prés, entonces extramuros de la ciudad. En la Edad Media, la condición de los ciegos, cuenta Aubert Fossier en su libro Gente de la Edad Media, no suscitaba compasión, sino que provocaba la risa. A pesar de todo, el ciego era de alguna manera un pobre oficial y aspiraba a vivir de las limosnas. La crueldad hacia los ciegos y sordos se revela en la prohibición consignada en el Levítico. No profieras maldición contra el sordo, ni pongas ante el ciego tropiezos para hacerle caer, o darse un colosal trompazo, como ocurrió con aquella columna hacia la que condujo el Lazarillo de Tormes a su avispado ciego. El caso de los locos o dementes es todavía peor. En su Historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault nos da una pormenorizada exposición de su tratamiento hasta la aparición en el siglo XIX del modelo médico asistencial, que paulatinamente otorgaría a los locos una atención diferenciada, separándolos de los pobres, ociosos y delincuentes, obligados como estaban a compartir un oprobioso internamiento carcelario. Encarcelamiento inexistente en la Edad Media, que más benigna había optado por la exclusión o segregación, pues los dementes se expulsaban de las ciudades como antes los leprosos y los sifilíticos. Y hay que decir que de alguna manera la situación de los locos era más humana con antelación al advenimiento del protestantismo, pues la Iglesia había venido siendo un refugio. Así Santo Tomás se plantea en la Suma Teológica si cabe dar la comunión a los locos o dementes, y responde de acuerdo con el Concilio de Cartago en sentido positivo. A las puertas de la Iglesia y de las casas principales, los pobres, y entre ellos los discapacitados, vivían de la caridad. Por el contrario, el protestantismo, en su lucha contra la ociosidad, estuvo en el origen de la reclusión y los trabajos forzosos, hasta que el incipiente capitalismo, que atisbaba la Ilustración, quiso poner fin al internamiento respecto de todos aquellos que podían servir de mano de obra o encontrar atención en sus familias por razones tanto humanitarias como económicas. Con todo, allí donde predominó el catolicismo, los pobres continuarán en el entorno de las parroquias, como los que aguardaban limosnas en el Madrid galdosiano de Misericordia, al socaire de la iglesia de San Sebastián. Pero cada vez más el tipo de pobre oficial con clientes propios decae, pues la mendicidad le viene una lacra, de manera que cuando no es perseguida se trata de paliar institucionalmente mediante comedores sociales, por ejemplo, aunque sin conseguir su erradicación. Entre tanto, los enfermos mentales se convierten en un grupo diferenciado, objeto cada vez más de la atención médica. Es el principio del llamado modelo médico, que supone un gran avance en cuanto atiende a la salud de los de los pacientes y da lugar a un régimen de protección asistencial, si bien a cambio de la incapacitación judicial de la persona afectada, sustituida total o parcialmente en el plano social y jurídico por sus guardadores. Tampoco bueno. ¿La calle tú? No. El cambio hacia un modelo social de la discapacidad. El reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás supone la desaparición de la incapacitación o modificación judicial de la capacidad, dado que en adelante la capacidad jurídica implica la legitimación para actuar conforme declara la exposición de motivos de la Ley del 2 de junio de 2021, remitiéndose a la observación realizada el 19 de mayo del 2014 por el Comité de Expertos previsto en la Convención en el sentido que a continuación transcribo. La capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar
simplemente en virtud de su condición de ser humano. Por consiguiente, para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica, deben reconocerse las dos facetas de esta. Esas dos facetas no pueden separarse. En consecuencia, negar a una persona su legitimación para actuar también afectará a su condición como persona ante la ley. Esto no significa, en su contrario, que quienes no puedan actuar carezcan de capacidad mental a raíz, por ejemplo, de un Alzheimer muy avanzado, no ostenten, sin embargo, capacidad jurídica. Santo Tomás soluciona esta cuestión en el Tratado de la Fe. La luz de la razón natural, por pertenecer a la naturaleza específica del alma racional, jamás se apaga. A veces, sin embargo, se encuentra impedida para realizar su propio acto por la rémora de fuerzas interiores de las cuales necesita el entendimiento humano para entender, como puede comprobarse con los amantes y los furiosos. No, la capacidad jurídica no se apaga de ninguna manera, pues constituye un atributo de la persona. La capacidad jurídica incluye la legitimación para actuar, de la que, de acuerdo con la nueva ley, no cabe privar a nadie, porque sería privarle de su autonomía, sea la que fuere. Pero cuando una persona carece de facto de esa autonomía, no hay necesidad de ninguna quita. Se instrumenta, si es preciso, un apoyo representativo que habrá de ejercerse, si es posible, de forma acorde con su voluntad, deseos y preferencias, y teniendo en cuenta su trayectoria vital. El miedo a la libertad. Lo cierto es que cuanto más libertad, mayor sensación de inseguridad, pues para empezar, la libertad viene acompañada de la duda. No sin razón escribió Thomas Henry Huxley que las mayores dificultades del hombre empiezan cuando puede hacer lo que quiere. La reforma postula un cambio de modelo tan profundo que corre el riesgo de no asentarse por las naturales resistencias, perfectamente comprensibles, debidas en parte a lo que Erich Fromm denominó el miedo a la libertad, por la persona con discapacidad, pero lógicamente también por parte de sus familiares y afines. Pero esto no excusa la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad para su propia realización personal, siempre que esto sea posible. Decía Fromm que las inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no forman parte de una naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea al hombre. Parece claro que la ley supone un gran avance en el tratamiento de la discapacidad en aras de la inclusión social, la no discriminación y la igualdad con las demás personas, pero su aplicación, dada la heterogeneidad de situaciones, no resulta sencilla. El mayor problema, como se desprende bueno, he hecho antes una omisión, que son una serie de sentencias que se han venido produciendo en las audiencias provinciales, de las que hago gracia por razones de tiempo y no me he dado cuenta. Había puesto de relieve que se suscita la mayor parte de los problemas en torno precisamente a la capacidad jurídica de quienes tienen deficiencias o condicionamientos mentales. Capacidad jurídica y capacidad mental. En este sentido, la tan repetida Observación General Primera del Comité de Expertos de Naciones Unidas ha criticado que la mayoría de los países confundan la capacidad jurídica con la capacidad mental. Transcribo literalmente. La capacidad jurídica y la capacidad mental son dos conceptos distintos. Capacidad jurídica significa que tienes derechos y obligaciones y que puedes ejercer tus derechos y tus obligaciones por ti mismo, aunque necesites ayuda. Significa que tomas tus decisiones y eres responsable de las consecuencias. La capacidad jurídica es necesaria para participar en la sociedad. La capacidad mental es la habilidad para tomar decisiones. Capacidad mental es un concepto confuso. Los profesionales y los países lo entienden de manera distinta. No es un concepto objetivo y científico. Todas las personas tenemos derecho a tener capacidad jurídica
aunque tengamos una capacidad mental diferente. Por eso, la capacidad mental no es un motivo adecuado para negar a una persona su capacidad jurídica. La sentencia 589/2021 de 8 de septiembre del Tribunal Supremo. La sentencia, tras la entrada en vigor de la ley, resuelve con arreglo al nuevo derecho. En síntesis, se trataba de la incapacitación judicial de una persona a la que se había diagnosticado el síndrome de Diógenes y que acumulaba basuras en su piso, las cuales desprendían un olor nauseabundo. La sentencia designa curador a una entidad pública para el ejercicio de unas medidas de apoyo de carácter esencialmente asistencial, consistentes en que la entidad designada curadora realice, por una parte, los servicios de limpieza y orden de su casa, estando facultada para cumplir esta función y autorizada a entrar en el domicilio con la periodicidad necesaria. Y por otra, a asegurar la efectiva atención médico-asistencial del señor XXX en lo que respecta al trastorno que padece y lo que guarde directa relación con él. La sala señala: en realidad, el principal escollo que presenta la validación de estas medidas a la luz del nuevo régimen de provisión judicial de apoyos es la directriz legal de que la provisión de las medidas y en su ejecución se cuente en todo caso con la voluntad, deseos y preferencias del interesado. Se plantea, por consiguiente, si se puede llevar adelante la designación del apoyo frente a la voluntad terminante y clara de la persona afectada. Y señala que la propia ley da respuesta a esta cuestión al prevenir que la oposición del afectado tan solo cierra el inicial expediente de jurisdicción voluntaria, pero no impide un contencioso en el que el tribunal concluya en contra de su voluntad clara y terminante. En realidad, el artículo 268 del Código Civil, a cuyo tenor hay que atender, en todo caso, a su voluntad, deseos y preferencias, contiene, según la sentencia, solo una directriz, no una obligación para el tribunal. El verbo atender es polisémico, por lo que incorpora un doble significado: el de tener en cuenta o consideración algo, y no solo el de satisfacer un deseo, ruego o mandato. Añade que si bien atender supone ordinariamente dar cumplimiento a la voluntad, deseos y preferencias de la persona de que se trate, en algún caso, como en el presente, puede que no sea así, cuando exista una causa que lo justifique. Y añade literalmente: en casos como el presente, en que existe una clara necesidad de asistencia cuya ausencia está provocando un grave deterioro de la persona, una degradación que le impide el ejercicio de sus derechos y las necesarias relaciones con las personas de su entorno, está justificada la adopción de medidas asistenciales proporcionadas a las necesidades y respetando la máxima autonomía de la persona, aun en contra de la voluntad del interesado, porque se entiende que el trastorno no solo provoca esa situación clara y objetivamente degradante como persona, sino que además le impide advertir su carácter patológico y las necesidades de ayuda. En consecuencia, concluye: no intervenir en estos casos bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona
afectada por un trastorno mental del que no es consciente del proceso de degradación personal que sufre, en el fondo, la provisión de apoyo en estos casos encierra un juicio o valoración de si esta persona no estuviese afectada por ese trastorno patológico, estaría de acuerdo ella misma en evitar o paliar la degradación personal. Esta decisión, bajo la perspectiva de la observación general primera del Comité de Expertos, incurriría en discriminación por el hecho de adoptar un tratamiento médico sin el consentimiento del afectado. Igualmente ignoraría la naturaleza del apoyo concebido como un derecho para el ejercicio de la capacidad jurídica, susceptible de rechazo. También que la capacidad jurídica conlleva la responsabilidad por las propias decisiones. Y por último, el derecho a cometer errores. Asimismo, la sentencia rebasa el ámbito para la apreciación de la voluntad hipotética de una persona, circunscrito al solo caso de no conocer sus preferencias. Ninguna de estas premisas se aborda en la sentencia. Esto supuesto, el valor de estas observaciones, con ser muy importante, no tiene, en principio, la exclusividad en la interpretación de la Convención, pero constituye un referente de obligada consideración y su elusión merecería una motivación independiente. Esto supuesto, ¿es la sentencia conforme a la nueva legalidad? Tras leerla con detenimiento, me vienen a la memoria las palabras de Perelman y Olbrecht en su Tratado de la Argumentación. A menudo sucede, y no es deplorable necesariamente, que se formule una sentencia en dos tiempos. Las conclusiones se inspiran con lo que parece más adecuado con su sentido de equidad, y por añadidura viene después su motivación técnica. En realidad, si bien se mira, no centra el debate sobre el posible déficit o insuficiencia de la voluntad, sino que la supuesta voluntad dudosa o cuestionable se transforma mediante una hipérbole en voluntad clara y terminante, lo que permite desplazar la cuestión a cuál sea la vinculación del juzgador respecto de esa voluntad clara y terminante, en su opinión, mera directriz de aplicación ordinaria, salvo en algunos casos, siendo consciente de que estos casos no se pueden determinar a priori. Es el clásico argumento de superación, que a partir de un caso concreto abre el camino para que el juez se desvincule de la voluntad de la persona con discapacidad, tanto a la hora de adoptar como de configurar la medida. Por otra parte, la existencia del procedimiento contencioso no es razón suficiente para prescindir de la voluntad clara y terminante de la persona con discapacidad. El juez debe atenerse en este caso al Código Civil. El artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es rotundo. Las medidas que adopte el juez en la sentencia deberán ser conformes a lo dispuesto sobre esta cuestión en el derecho civil que resulte aplicable, y es que el procedimiento contencioso tiene un ámbito de aplicación expresamente delimitado en el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación aplicable, sea pertinente el nombramiento del cuidador y en el expediente de jurisdicción voluntario dirigida a tal efecto se haya formulado oposición. Consecuentemente, hay que estar a lo dispuesto en los artículos 249 y 268 del Código Civil. Estos dos preceptos contemplan situaciones distintas. El artículo 249 establece una condición cuando afirma que las medidas de apoyo de origen legal o judicial solo procederán en defecto o por insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. El artículo 268 presupone, de acuerdo con el artículo 249, la inexistencia o insuficiencia de la voluntad de la persona afectada para acordar seguidamente las medidas de apoyo, que serán siempre proporcionadas a las necesidades de la persona que los precise,
respetarán siempre la máxima autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica y atenderán, en todo caso, a su voluntad, deseos y preferencias. Por tanto, el juez habrá primero de analizar la pertinencia, artículo 42 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de las medidas con arreglo, de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, de las medidas con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Y luego, si procede, configurarlas de acuerdo con el dictado del artículo 268 del Código Civil. El artículo 249 impone una condición, de modo que si la voluntad es ciertamente clara y terminante, el juez no se la puede saltar. El artículo 268, una obligación en lo atinente al diseño de las medidas que se adopten, atendiendo en todo caso a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. El artículo 249 establece una regla de procedencia y el artículo 268 una regla de adecuación. Sin embargo, la Sala omite el análisis del artículo 249 del Código Civil y se centra en el artículo 268, que no establece cuándo proceden las medidas, sino cómo deben instrumentarse. En este contexto, tiene menos relevancia la supuesta polisemia de la locución atenderán en todo caso, pero aun con eso, no parece que el tribunal pueda optar según los casos, entre dos posibles sentidos, ya que, en todo caso, ordena una solución unitaria, incompatible con opciones diversas. Esto supuesto, el carácter imperativo del artículo 268 remite naturalmente al segundo significado del diccionario de la Real Academia, acoger favorablemente o satisfacer un deseo, ruego o mandato, antes que el impostado, tener en cuenta o en consideración algo, que aparece en cuarto lugar. Creo que las razones expuestas debilitan la argumentación del tribunal para liberarse del escollo que representa, en su opinión, la voluntad clara y terminante de la persona con discapacidad. Pero esto no quita que hayamos de entrar en el verdadero problema, la determinación de lo que es voluntad suficiente a los ojos del artículo 249 del Código Civil, excluyente del apoyo judicial. Y debo confesar que en este tema mis dudas son mayores. No es cosa sencilla ni en el plano conceptual ni en el humano. Desde el punto de vista conceptual surgen las siguientes cuestiones. ¿La voluntad ha de ser racional? ¿La nula conciencia de la enfermedad convierte la voluntad en inconsciente? La primera pregunta se puede formular a la inversa. ¿Vale la voluntad pese a no ser razonable o incluso irracional? Es un tema de honda raigambre filosófica y teológica. Aristóteles pensaba que la voluntad está en la razón. Santo Tomás consideraba que en términos absolutos el entendimiento era más eminente que la voluntad, aunque en términos relativos ésta podía ser más digna en función del respectivo fin. Por ejemplo, amar a Dios resulta más importante que entenderlo. El doctor Angélico seguía una vía relativamente ecléctica. Más racionalista era nuestro Domingo de Soto en Justicia y Iure, pues afirmaba que la voluntad es esclava de la razón. En todo caso, el predominio de la razón conlleva que ni siquiera la voluntad divina se pueda emancipar de la misma. La disidencia con esta conclusión motivará el nominalismo de Guillermo de Ockham, a cuyo modo de ver la voluntad se antepone siempre a la razón. En esta línea, Thomasius consideraría que la voluntad es el principal agente del alma humana porque mueve el intelecto. Si bien, opone Viaker, este planteamiento incurre en el error de concebir como afectos individuales, esto es, como realidades meramente psicológicas, tanto las socialitas como el dictamen rationis, que habían venido siendo entendidos como cualidades ideales de los hombres. En síntesis, la concepción del hombre como animal racional se sustituye en esta tesis
por el principio de que voluntas semper movet intellectum. ¿Cuál es el criterio legal? Nuestro Código Civil no somete la voluntad de la persona con discapacidad a un test de racionalidad. Podríamos aplicar la idea de Santo Tomás de que en nuestro derecho el fin de respetar la dignidad de la persona hace más digna la voluntad que el entendimiento. Esta conclusión está en armonía con el respeto del derecho a equivocarse, a pronunciarse erróneamente, pero sin ignorar tampoco que no hay verdadera voluntad cuando ésta es exclusivo fruto del delirio o no es más que un reflejo de la ausencia de conciencia por parte de la persona de que se trata. Y aquí llegamos al punto neurálgico. La nula conciencia de la enfermedad es causa de inconsciencia o simplemente motivo de un error. Pareciera más bien que es la carencia de un dato que ocasiona o puede ocasionar un error. Otra cosa es que la propia enfermedad mueva la voluntad, anulándola fruto del delirio. En el caso de autos, el informe forense aportado en primera instancia diagnostica que el demandado padece síndrome de Diógenes con posible trastorno de personalidad. Esta patología condiciona el cuidado de su salud e higiene, así como la higiene en el inmueble en el que reside, con riesgo evidente para la salubridad general y en concreto de sus vecinos. Según el forense, tal situación debería ser abordada mediante el tratamiento médico que detecte otras posibles patologías. Hasta aquí enuncia el condicionamiento higiénico, riesgo para la salubridad y tratamiento médico que detecte otras posibles patologías o trastornos no diagnosticados todavía. En concreto, explica que en la exploración judicial el demandado se ha mostrado preciso y coherente en su razonamiento, argumentando que aunque es cierto que rebusca en la basura, solo escoge cosas en buen estado, incluyendo comida, y que si sale algún olor de su casa es porque recientemente había cogido comida de la basura y la había dejado fuera y podía oler algo. Y finalmente concluye que el síndrome de Diógenes que padece el demandado no ha generado situaciones de urgencia que hayan supuesto riesgos efectivos e inmediatos para el propio demandado y o terceros. Esta apreciación me parece muy relevante y obliga a salvar la contradicción con la afirmación anterior que imputa un riesgo evidente para la salubridad en general y en concreto la de sus vecinos, tal vez porque se refiere a la patología, pero no al paciente. El segundo informe solicitado por la audiencia considera que, si bien el recurrente presenta un nivel de conciencia consciente, pensamiento y lenguaje adecuado, memoria correcta y un límite normal de inteligencia, posiblemente de nivel algo bajo, ello no es incompatible con la apreciación del trastorno de la personalidad que presenta, consistente en acumulo y recogida patológica de basuras, acumulación obsesiva, sin conciencia de afección, limitación y enfermedad. El médico advierte que este síndrome es un viejo conocido de la psiquiatría y que se caracteriza por un extremo abandono del autocuidado, de higiene y alimentación en personas que se aíslan de su medio y rechazan cualquier tipo de ayuda, dificultando su nula conciencia de dicha patología cualquier tipo de intervención consensuada. Damaso, que así se llama el protagonista de esta historia, declararía que no se le debe de imponer ninguna medida de apoyo y que debe mantener su plena capacidad jurídica y de obrar, sin restricción alguna, sin perjuicio de que al margen del procedimiento puedan iniciarse las actuaciones por parte de la Administración municipal que se entiendan oportunas. ¿Cómo se compagina la doble afirmación del segundo informe forense sobre que el recurrente presenta un nivel de conciencia consciente y la nula conciencia de su enfermedad? Alguna conciencia parece que tiene. La terminante oposición de la persona afectada, aunque sea errónea, resulta, sin embargo, evidente. Y volvemos a la pregunta. ¿Puede el tribunal corregir sus decisiones vitales? Con la convención en la mano parece que no. La vía seguida por la Audiencia Provincial de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha matizado elegantemente la doctrina fijada en esta sentencia del Supremo.
primeramente en la sentencia 550/2021 de 15 de septiembre. La audiencia, tras reproducir la sentencia del Supremo, recaída 7 días antes, introduce un importante matiz en cuanto al alcance del juicio hipotético que se formula en aquella, en el sentido de que el afectado por la dolencia, de no estarlo, aceptaría la medida de apoyo, ya que, sin embargo, esta consecuencia, objeta, solo es posible si se puede deducir razonablemente de la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, artículo 249 del Código Civil, no de una presunción general de que toda persona estaría conforme con la medida de apoyo. Y a continuación aborda una cuestión no tratada por el Supremo. Ello plantea el problema de la equiparación de la persona con discapacidad con las personas sanas, que optan libremente por conductas autolesivas o destructivas. Rechazar un tratamiento, drogarse, no medicarse, como sucede con la señora Zaida, que era la recurrente, y la solución deberá construirse encajando los parámetros de crueldad social o desgracia que se refiere el Tribunal Supremo, sin caer en el pietismo, en el sentido y alcance de la libertad en relación con la dignidad de la persona y con los derechos y principios y valores constitucionales. Así parecería que el tratamiento de una adicción no habría de poder imponerse si no lo desea el afectado, y solo será posible si es claro el déficit de la conformación de su voluntad dentro de la capacidad del sujeto, o si el afectado desea el tratamiento y admite una falta de perseverancia o una carencia de fuerza de voluntad que le sea controlado. Y si la adicción le perjudica, lo sabe y lo quiere, y este es el caso concreto de la señora Zaida. En suma, insiste, hay que estar a su voluntad, deseos y preferencias, es decir, estar a sus funcionamientos. Si no se ha podido establecer la voluntad, deseos y preferencias de la persona afectada, sus funcionamientos, habrá que tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores. Estos son los términos de la Convención de Nueva York, de los artículos 249 y 282 del Código Civil y de los nuevos 226.2.4 y 226.4.1 del Código Civil de Cataluña. ¿En qué consisten los funcionamientos a que se refiere la sentencia? Se corresponden con la habilidad de la persona en relación a las llamadas actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades avanzadas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria constituyen funciones elementales, como levantarse, acostarse, realizar el aseo personal, vestirse, comer por sí mismo. Hay personas que no son conscientes de estos funcionamientos o que sufren limitaciones respecto del estándar. Si el individuo no gestiona sus funcionamientos, lo ha de proveer la sociedad. Actividades instrumentales de la vida diaria, tales como limpiar, lavar, cocinar, realizar compras, manejar dinero, desplazarse por la calle, utilizar transportes, hacer gestiones, ir al médico o controlar la medicación. En estos casos resultan procedentes los apoyos si la persona no es consciente o no alcanza a saber qué puede hacer o ser. Pero si la persona afectada, sin caer en situaciones indignas, riesgo para la vida no asumido o deterioro grave de salud no buscado, ni caer en actuaciones que perjudiquen a terceros, síndrome de Diógenes, peligro de incendio, no quiere incluir entre sus funcionamientos estas actividades instrumentales, parece que habrá que respetar su voluntad. Ciertamente esta sentencia incluye el síndrome de Diógenes entre los causantes de perjuicios para terceros. Recordemos, sin embargo, que en el caso de Dámaso, el forense desechaba riesgo para terceros. La natural molestia derivada del olor nauseabundo es un perjuicio, pero seguramente carente de la entidad suficiente como para fundar la adopción de la medida cuando caben otros remedios en el ámbito de las relaciones de vecindad, específicamente previstos y que son neutrales, ya que operan con independencia de que exista o no una situación de discapacidad. Las actividades avanzadas de la vida diaria
engloban el trabajo, el ocio, la participación en la familia o en la comunidad, actividades educativas o culturales. En estos casos habrá que estar a la voluntad, deseos y preferencias sin que se pueda imponer conductas, por ejemplo, a un misántropo. En otra sentencia algo posterior, 632-2021, la audiencia aplica esta misma doctrina a una persona con deterioro cognitivo moderado y un síndrome Wernicke-Korsakoff. El recurrente se llama como yo, José Ángel. Sufre una demencia alcohólica y la audiencia entiende que es posible imponer la asistencia, ya que parece claro que el déficit de su voluntad y el afectado, asimismo, acepta el control, pues carece de la fuerza de voluntad necesaria. En consecuencia, dispone la asistencia a cargo de su hermana sin aceptar la pretensión del afectado de que fuera sustituida por su hijo, ya que dicho pedimento está relacionado con su dolencia y el control más exigente por parte de la designada. Creo que la Audiencia de Barcelona matiza acertadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre del 2021. Queda, sin embargo, la cuestión de la imposición de apoyos respecto de las actividades instrumentales de la vida diaria, pese al desacuerdo del afectado, con el fin de evitar perjuicios para terceros. Este criterio parece asumible cuando el trastorno implique un riesgo real para la vida o la integridad de otras personas. En tal caso, la voluntad en contrario del interesado se revela insuficiente si no existen garantías que evidencien la ausencia de ese riesgo. Ahora bien, entre esos perjuicios debe incluirse el mal olor. ¿Se justifica en esta hipótesis la imposición del apoyo judicial cuando existen otros medios que no discriminan entre personas con discapacidad o sin ella? Las relaciones de vecindad tienen sus propios mecanismos de corrección. De hecho, cabe suponer que el mal olor estuvo en su regulación originaria asociado a los humus de la taberna casiaria o fábrica de quesos que se cernían sobre los predios contiguos, cuestión de la que se hace eco Ulpiano en un paso del digesto y que resuelve de acuerdo con Aristón, en el sentido de que es lícito al propietario hacer algo en su fundo mientras no introduzca nada en el fundo ajeno. Los apoyos judiciales. Por tanto, en lo que atañe a los apoyos judiciales podemos concluir. Primero, los apoyos judiciales solo proceden ante la falta o insuficiencia de voluntad de la persona de que se trate. Artículo 249 del Código Civil. En otro caso, el apoyo no será pertinente. Artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Regla de procedencia. Segundo, aunque la persona interesada carezca de voluntad, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios son preferentes sobre los apoyos judiciales, salvo que aquellos resulten insuficientes. Artículo 255 del Código Civil. Regla de subsidiariedad. Tercero, los apoyos judiciales requieren causa de necesidad. Artículo 42 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y habrán de ser proporcionados a las necesidades de la persona que los precise y atender a su voluntad, deseos y preferencias. Artículo 268 del Código Civil. Regla de adecuación. La cuestión que quisiera plantear a continuación es si los apoyos judiciales, una vez adoptados, están sustraídos a la voluntad del interesado, si son necesarios a diferencia de los voluntarios, que permanecen mientras sea posible bajo el control del disponente. Los voluntarios, el disponente pues, puede prescindir de ellos. Hemos visto que la observación general primera entiende que el artículo 12 de la Convención conlleva que los apoyos, cualquiera que sea su naturaleza, sean susceptibles de rechazo. Ahora bien, el posible rechazo en el caso de los apoyos voluntarios juega antes y después, pero tratándose de apoyos judiciales, parece que solo juega a priori, de acuerdo con lo que se deduce del artículo 249 del Código Civil y de la ausencia o defecto de voluntad como presupuesto para la licitud de la intervención judicial. Por tanto, los apoyos judiciales ya dispuestos, de acuerdo con Isidoro Tamayo, no se pueden excluir. Para ello hará falta la correspondiente resolución judicial. Obviamente facilitará la posible adaptación la necesaria revisión que cada 3 años ordena el artículo 268 del Código Civil
en el bien entendido de que este plazo de revisión en caso de incumplimiento no es un plazo de caducidad ni en consecuencia agota la medida de que se trate. Pero que la eliminación o sustitución de la medida de apoyo se deba realizar formalmente por vía judicial no quiere decir que la persona afectada no pueda actuar por su cuenta sin necesidad de dichos apoyos. Esta actuación, mientras la persona pueda conformar o expresar su voluntad, no está prohibida. El artículo 1263 del Código Civil solo restringe la prestación del consentimiento en el caso de los menores por medio de sus representantes legales, cuidando de no mencionar a las personas con discapacidad. El único límite es el que estas personas estén en situación de poder expresar o conformar su voluntad. Y es que la imposición de apoyos no puede interpretarse como una privación del derecho a contratar, sino como un cauce para su realización, pero sin excluir la capacidad jurídica originaria. Ratifica este planteamiento tanto la posibilidad de los intervalos lúcidos como la nueva regulación de la anulabilidad en el artículo 1302, en la medida en que se configura como una acción básicamente personal. El problema de los intervalos lúcidos. De lo expuesto, se infiere que la nueva ley no impide de facto la actuación de la persona con discapacidad al margen de los apoyos judiciales. Esta actuación personal requiere, sin embargo, que se encuentre o que esté en ese momento no condicionada por la necesidad que le condujo a la adopción del apoyo judicial. Esto puede ocurrir porque haya superado esa necesidad y también, y todavía no se haya revisado la medida, o porque se encuentre en un intervalo lúcido. La cuestión del intervalo lúcido nos permite remontarnos al derecho romano. El Codes contiene una disposición de Justiniano que en lo pertinente resulta muy actual. Como acontece algunas veces que el furor que acomete a ciertos hombres es en unos continuo y en otros intermitente, habiendo en unos una cierta suspensión, al paso que en otros esta es señal de ataques más fuertes, existiendo en este punto mucha diferencia, los antiguos disputaban sobre si la intervención del curador sería necesaria en los intervalos que mediasen entre el furor y la serenidad, cesando aquella, finido el furor, y volviendo a continuar cuando ésta volviese. Decidiendo la duda y teniendo en cuenta que es tan incierto como imposible establecer cuándo volverán en sí, bien sea por poco o por mucho tiempo, así como el fijar el límite entre el furor y la serenidad, pues muchas veces recaen en el estado de que aparentaban estar curados, establecemos que la curatela debe durar mientras viva el furioso, ya que puede renacer el furor, pero no es necesaria la intervención del curador en los intervalos lúcidos y que en ellos el furioso puede obrar por sí mismo sin necesidad del curador. Excepción hecha del carácter vitalicio de la curatela, la doctrina impartida por Justiniano recobra actualidad. La persona con discapacidad, si leemos bien la Convención de Nueva York, ejerce un derecho si decide saltarse el apoyo judicial dispuesto. La actuación realizada en un intervalo lúcido, como luego insistiremos, al tratar del nuevo régimen de la anulación, será en todo caso válida. Esto es consecuencia obligada de la desaparición de la incapacitación judicial que se caracterizaba por la aplicación de un régimen uniforme, al margen de los intervalos lúcidos, como ponía de manifiesto la primitiva redacción del artículo 200 del Código Civil. Están sujetos a la tutela los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, con la sola excepción del testamento que, por ser personalísimo, no podía otorgar el tutor, razón por la cual era posible su otorgamiento ante notario, artículo 665, con el dictamen de dos facultativos que justificaran su capacidad. El artículo 12 de la Convención de Nueva York, al suprimir el sistema de incapacitación judicial, independientemente de que sea total o gradual, conlleva que la persona con discapacidad pueda otorgar cualquier acto jurídico sin necesidad de los apoyos judiciales previstos, siempre que esté en disposición de expresar o conformar su voluntad y que posea la lucidez suficiente.
Negar al interesado su acción en un intervalo lúcido es una forma de negar su autonomía. Pero aun cuando el acto sea válido, cabe que el notario prescinda del apoyo judicial. En otras palabras, ¿qué debe hacer el notario en este caso? Hay que distinguir en función de si el notario conoce o no la existencia del apoyo. Si el notario conoce la existencia del apoyo, habrá de pedir que se preste, pues parece que no puede suplir con su apoyo institucional el apoyo judicial, sin perjuicio de quien presta el apoyo, quien preste el apoyo deba atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona afectada. Solo muy excepcionalmente, en supuestos concretos, de urgente necesidad y siempre que no haya perjuicio de tercero, se podría considerar la autorización con la salvaguardia de una ulterior confirmación. Si el notario desconoce la existencia del apoyo, lo que es perfectamente posible mientras no funcione el acceso telemático al registro civil, se guiará por la aparente lucidez de la persona, sin saber si ésta es momentánea, como por otra parte hemos hecho siempre, fijándonos en su apariencia, como se hacía antiguamente, por ejemplo, cuando intervenía un menor con más de 14 años, mediante la fórmula, como por su aspecto parece, que toma una escritura del año 1573. Esto no quita que en ciertos casos dudosos, en atención a las circunstancias concurrentes, el notario consigne en el documento la manifestación de la persona de que no está sujeta a ningún apoyo judicial. El asunto de la anulabilidad. En la legalidad reformada, en el artículo 1302, señalaba que las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron. Esto era la consecuencia lógica de que al contratar habían reconocido la capacidad de la persona supuestamente incapaz. En la actualidad, el artículo 1302 introduce una importante modificación, ya que en principio la acción solo la puede ejercitar la persona con discapacidad y excepcionalmente quienes se presten apoyo. Merece la pena reproducir los apartados correspondientes. Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar, prescindiendo de dichas medidas cuando fueren precisas, podrán ser anulados por ellos con el apoyo que precisen. También podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo que falte para completar el plazo si la persona con discapacidad hubiera fallecido antes de transcurrir el tiempo en que pudo ejercitar la acción. Los contratos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser anulados por las personas a las que hubiera correspondido prestar el apoyo. En este caso, la anulación solo procederá cuando el otro contratante fuera conocedor de la existencia de las medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad, obteniendo de ello una ventaja injusta. Los contratantes no podrán elegir la falta de apoyo, no podrán alegar, la falta de apoyo de aquel con el que contrataron. Este último apartado coincide con la antigua relación, por lo que omitiremos su comentario. Nos centraremos, pues, en el apartado anterior. La acción de anulabilidad solo procede respecto de aquellos contratos realizados por las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo cuando estos fueren precisos. ¿Cuándo se precisan las medidas de apoyo? Tratándose de las voluntarias, como veremos, no son por definición necesarias. De las medidas judiciales hay que entender que tampoco resultan imprescindibles en el caso de un intervalo lúcido. Por tanto, el intervalo lúcido excluiría la acción de anulabilidad, si se demuestra que la persona contrató lúcidamente. Y esta consecuencia se presume si el contrato se realiza en escritura pública debido al juicio de capacidad jurídica prestado por el notario. Ahora bien, dando un paso más, habría que distinguir entre la realización del contrato en un intervalo lúcido y aquellos casos en los que a abstracción hecha del intervalo, el contrato fue de lúcido, equilibrado y sin daño para la persona con discapacidad. ¿Puede en tal caso la persona con discapacidad oponer la acción a la otra parte si ésta procedió de buena fe?
En las partidas hay una ley relativa a los contratos realizados por los menores que guarda alguna relación con el supuesto que nos planteamos, en la medida en que considera válidos los contratos celebrados por menores que aparentan ser mayores sin que la otra parte lo detecte, así como si el pleito o la postura de que demandare restitución el menor fuese hecho de tal manera que todo hombre de edad cumplida o de buen entendimiento la faría así, porque siempre ha de probar dos casos el que demanda restitución. La primera, que era menor de edad, a la sazón que hizo el pleito o la postura. La segunda, que la hizo a daño o menoscabo de sí. La lógica de esta disposición se me antoja evidente. En nuestro caso, la falta de apoyo es fácilmente constatable, pero la ley no contempla la necesidad de que exista daño, salvo en el párrafo segundo, a fin de reconocer la legitimación de los guardadores para el ejercicio de la acción que se condiciona a la mala fe de la otra parte o a la obtención por esta de una ventaja injustificada. Es cierto que la reforma del artículo 1304 representa una importante limitación en la actualidad para el ejercicio de la acción de anulabilidad, ya que la persona con discapacidad debe devolver, si el otro contratante actuó de buena fe, todo lo recibido, no solo aquello en lo que se hubiera enriquecido. Pero esta previsión no justifica que se reconozca a la persona con discapacidad legitimación para instar la acción de anulación de manera caprichosa. Esto no queda justificado. No puede, en efecto, oponer caprichosamente la acción de anulabilidad en el caso de un contrato lúcido. La lucidez del contrato acredita que los apoyos no utilizados no eran precisos. Y es que la ley condiciona la acción de anulabilidad a una doble circunstancia. Prescindir de los apoyos por un lado y por otro que en el caso concreto resulten precisos. Y el contrato lúcido evidenciaría, bajo mi punto de vista, que no son precisos, al no existir daño para la persona que contrató sin valerse de ellos. En resumidas cuentas, si no hay daño, la persona con discapacidad carece de acción. De existir daño o perjuicio, la decisión de impugnar compete a la persona con discapacidad, valiéndose en su caso de los apoyos necesarios, en su momento omitidos. Y por último, las personas que hubieren de prestar apoyo solo podrán impugnar si hubo mala fe de la otra parte o se benefició de una ventaja injusta, o sea, daño con mala fe o enriquecimiento o ventaja injusta. Ahora bien, el nuevo régimen de la anulabilidad trae como consecuencia la imposibilidad de que se haga valer la misma en la calificación del acto o contrato por el registrador, aun cuando tenga conocimiento de los apoyos omitidos, ya que no puede sustituir la decisión personalísima de la persona con discapacidad. La Convención de Nueva York no permite esta sustitución, en cuanto limita la autonomía de la persona con discapacidad, deviene por tanto una barrera discriminatoria. Por esta misma razón, se eliminó del texto del proyecto inicial la posibilidad de ejercer la acción por parte del Ministerio Fiscal. Por otra parte, no hay que olvidar los límites intrínsecos de la calificación que deben versar sobre nulidades o anulabilidades patentes y, desde luego, las diversas variables presentes en el artículo 1302, como el carácter imprescindible o no del apoyo, o la mala fe o ventaja injustificada del otro contratante, escapan por completo del ámbito al que se contrae el procedimiento registral. El notario, apoyo institucional. La nueva ley deposita en nosotros su confianza como apoyo institucional. Esta confianza supone una responsabilidad desde el punto de vista moral que nos obliga a prestar una atención especial en determinados casos. También puede implicar una responsabilidad jurídica, pero a esta consecuencia no hay que tener miedo siempre que procedamos correctamente. Este es el planteamiento al que responde una reciente circular del Consejo General del Notariado, de la que me permito transcribir ciertos aspectos atinentes al juicio de capacidad jurídica. Dice la circular: a la luz de la nueva legalidad, hay que extraer dos consecuencias importantes. La primera es que el juicio notarial de capacidad jurídica versa sobre una situación de hecho y se caracteriza por su actualidad o coincidencia
con el momento del otorgamiento. La segunda, que ese juicio de capacidad ha cobrado una nueva dimensión, pues supone la involucración del notario, que no es ni puede ser un mero espectador. De la suma de estos dos extremos, se desprende que ese juicio notarial de capacidad jurídica no puede ser en adelante tan solo una enérgica presunción, poco enérgica si resulta destruible sin más mediante un dictamen médico forense basado en juicios a posteriori sobre la racionalidad del sujeto objeto de diagnóstico o explicativo de su falta de conciencia respecto de sus propias deficiencias, desconocedor de la realidad del momento y de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, así como del apoyo prestado por el notario. Habrá de probar la imposibilidad de hecho, que en ese momento la persona no pudo expresar o conformar su voluntad, ni aun con la ayuda de los medios o apoyos necesarios, entre ellos el prestado por el propio notario. Todo ello lleva a pensar que el juicio notarial de capacidad jurídica da lugar a una presunción legal juris tantum, pero muy cualificada. No hay que olvidar que ese apoyo notarial constituye un cauce para el ejercicio de un derecho fundamental, como es la capacidad jurídica y vinculado a la dignidad de la persona humana. Estamos ante una cuestión de derechos humanos. Y entre todos, especialmente jueces y notarios, tenemos que apoyar la autonomía de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, sin estigmatizarlas ni derivar del diagnóstico de una enfermedad una presunción de ausencia de lucidez que escondería una forma implícita de incapacitación. Algunas de estas consideraciones corresponden a una línea jurisprudencial bastante consolidada, así la sentencia de la Sala Primera del 27 de enero de 1998, con buen criterio, señala que la falta de capacidad mental del testador por causa de enfermedad mental ha de referirse al preciso momento de hacer la declaración testamentaria, y la aseveración notarial adquiere una especial relevancia de certidumbre, y por ello es preciso pasar, mientras no se demuestre cumplidamente en vía judicial su incapacidad, destruyendo la enérgica presunción juris tantum, sentencias de 23 de marzo de 1894, 22 de enero de 1913, 10 de abril de 1944, 16 de febrero de 1945, que revela el acto del otorgamiento, pues el artículo 665, otorgamiento con el dictamen de dos facultativos del declarado incapaz en un intervalo lúcido, no es aplicable a quien otorgó testamento sin estar judicialmente incapacitado. Sin embargo, la enérgica presunción se destruye unos meses después en la sentencia de la Sala Primera del 19 de septiembre de 1998, que anula el testamento de la hermana de Benjamín Palencia. La testadora instituyó una fundación con el nombre de su hermano. En el testamento firmaron 3 médicos muy prestigiosos del Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas, el doctor López Ibor. Firmaron como testigos. La sentencia señala que no pone en duda la honorabilidad de los médicos ni del notario, ni tampoco su buena fe, pero viene a decir que no es lo mismo que los médicos actuaran como testigos que como dictaminadores de la capacidad del testador, y del notario que su juicio no deja de ser una apreciación subjetiva y que ha de tenerse en cuenta que en materia de testamentos, especialmente la actividad del notario, no limita su función a la redacción de la última voluntad del testador, sino que el deber profesional y más aún el respeto y acomodo a la legalidad le impone los asesoramientos precisos que se han de desarrollar siempre dentro del ámbito de la libertad de decisión del testador, porque la voluntad inicial de éste puede resultar errónea, incompleta o contraria a la ley, y con lo que la función notarial cumple sentido encauzando estas situaciones, pero nunca cabe suplirla y menos sustituirla por actividades distintas de asesorar o más bien poner el camino de ajustes a la ley, lo que resulta efectivo ante la redacción de las disposiciones testamentarias que presenta complejidad. Concluye declarando la nulidad del testamento ante la proximidad temporal de la posterior incapacitación judicial de la testadora y por su complejidad. El notario, que era un gran notario, cuya honorabilidad no requería de ningún reconocimiento, me contó que había recabado en lo esencial la voluntad de la testadora, introdujo alguna cláusula de mayor tecnicismo de cara a que la fundación que se constituía en el testamento fuera efectiva, ajustes que
justamente el tribunal considera impropios. En fin, es posible que la decisión de esta sentencia, a la luz del actual 665 del Código Civil, fuera otra en cuanto dispone que el notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando con los ajustes que resulten necesarios que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. Como dice la circular, el juicio de capacidad no implica algo más que una enérgica presunción en el sentido que se le ha venido dando. Comporta una presunción muy calificada que solo debería destruir la prueba de la imposibilidad de hecho de que la persona no pueda expresar o conformar su voluntad conforme al artículo 663 del Código Civil. Y desde luego no parece muy adecuado anteponer un informe médico posterior de quien no estaba presente y que es también subjetivo, como revela el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra del 22 de abril de 2013. Todos los peritos, a excepción del médico forense, habían concluido que la testadora atravesaba un Alzheimer en grado leve, mientras aquel lo había calificado de moderado. En su declaración judicial, matizó que entendía moderado como equivalente a desorientación y problemas de memoria reciente, hallándose muy afectada para tomar decisiones atinentes a dinero. Pero, matizó el forense, eso no significa que si esa persona dice yo tengo un deseo o algo que no requiera un razonamiento complejo, no lo pueda decir, siendo en ese momento manipulable, pero manipulable por todos, unos más, otros menos, pero es también capaz de decidir, de expresar una preferencia. No queda claro si era de las más o de las menos manipulables. La audiencia decretó la validez del testamento y un deterioro cognitivo leve, ya que había ido solo a recoger y pagar el testamento al notario. Si el notario procede con arreglo al artículo 665 del juicio de capacidad, no debería de ser anulado en el procedimiento judicial. Claro es que conviene dejar constancia del apoyo prestado. Los tribunales han solido ser sensibles a los testamentos redactados in voce ante el notario. La Audiencia de Barcelona, por ejemplo, en sentencia del 12 de septiembre del 2013, prescindió del informe dictado por el forense un mes antes del testamento para la incapacitación de la interesada, expresivo de un deterioro cognitivo moderado, por esta circunstancia y las notas manuscritas del notario en las que decía, tiene un sobrino, un tal, que no quiere que le suceda en nada, dice que es una mala persona. Aunque el testador no es un lince, es perfectamente capaz. El tal sobrino era casualmente el demandante. Es importante dejar constancia del proceso seguido para que la persona con dificultades exprese conforme su voluntad, ya sea en el propio testamento, ya en un acta previa que parece recomendable, como advertía recientemente en este mismo foro Almudena Castro Girón. Lo que a mi juicio queda descartado, por ser además una mala praxis inconciliable con el artículo 665 del Código Civil, es el llamado testamento de encargo. El sobrino, uno de los hijos o el cónyuge, porque supuestamente se lo ha pedido el testador, llama para encargar el testamento. En estos casos es muy fácil que nos encontremos ante un intento de testamento por comisario encubierto. Tampoco parece oportuno, bajo esta perspectiva, y a la luz del artículo 665, el testamento según minuto. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 9 de junio de 2014, que literalmente señala, de acuerdo con la doctrina moderna, debe aceptarse finalmente la intervención de la minuta y la posible relación por un tercero que haya prestado asesoramiento al testador, siempre que esa tercera persona no suplante la voluntad del mismo, lo que da a entender que ocurrió en aquel caso ante la falta de capacidad de la testadora. El notario indicaba, en este caso, la relación conforme a minuta, pero sin especificar de quién provenía, si bien la sentencia considera la posibilidad de que fuera el albacea, que era abogado ejerciente. No sé si ya voy bien de tiempo o mal, porque me parece que he sobrepasado con creces el que disponía. Iba a tratar los apoyos voluntarios y aunque los he resumido todo lo que he podido, quería insistir en el problema de completar, por ejemplo, en el asunto de los poderes preventivos, la regulación de su posible extinción. El problema de que el poder preventivo es en definitiva un poder, pero es también, o se transforma cuando la persona tiene esa dificultad, en un apoyo voluntario. De ahí que el artículo 258 del Código Civil establezca una serie de supuestos en los que se va a aplicar, salvo que el poder dante disponga lo contrario,
el régimen de la curatela. Uno de ellos es precisamente la remoción del apoderado. Y en este caso concreto me planteo una cuestión, y es que lógicamente cuando se trata de poderes preventivos, aunque concurra la causa de remoción, finalmente lo que se va a hacer es una revocación, porque no tiene sentido acudir a un juicio cuando se puede extinguir el poder de forma directa y sencilla. El asunto está en que en el ámbito de la curatela, cuando se produce la remoción, contamos ahora con una causa de indignidad en el artículo 756 del Código Civil. Y la pregunta que me formulo es si esa causa de indignidad, que entiendo que es aplicable en el caso de la revocación del poder por causa de remoción, consignando esta circunstancia en el propio poder o mediante un acta previa notarial, es igualmente predicable para el caso que acabo de mencionar. Y entiendo que sí, entiendo que lo es, aunque es verdad que se exige para la aplicación de una causa de indignidad una declaración judicial firme. Esto es algo que se producirá en este supuesto con posterioridad, pero hay una identidad de razón y, por tanto, esta es una cuestión que creo que es interesante tener presente. Por último, trataba también de otras cuestiones. Fundamentalmente me preocupaba, y creo que es muy interesante, el artículo 252 del Código Civil, que establece la posibilidad de introducir medidas por parte del disponente a título gratuito en la administración y disposición de los bienes dejados. Y en este sentido, solamente cuando no lo haya previsto, pues actuarán los apoyos que tenga la persona con discapacidad o bien la propia persona con discapacidad. Es interesante porque entiendo que este precepto da una puerta a las familias para tratar efectivamente de estructurar la situación de personas que padecen pues, algún tipo de dificultad. Y considero, lo desarrollo más extensamente en el escrito, que esta función que tiene es muy singular, porque siempre existió, lo decía la novela 117 de Justiniano, la posibilidad de que el disponente a título gratuito establezca algún tipo de limitación a la administración o disposición de una persona, tenga o no tenga una discapacidad. Las características que aquí se están midiendo desde el punto de vista de la discapacidad, previniendo que puede sustituir el apoyo, por ejemplo. De manera que un poder preventivo no se puede aplicar respecto de ese bien donado a título gratuito o legado en un testamento. Y establece también la posibilidad de imponer la medida, haya o no un apoyo. Es decir, establece algo que es interesantísimo porque permite jugar en un doble sentido en el caso de los testamentos. Sobre la posibilidad de que lo desarrollo más, la sustitución fideicomisaria de residuos que se previene en el artículo 808 del Código Civil, juegue también respecto de la legítima de la persona con discapacidad, que creo que lo justifico con argumentos suficientes y que nos da desde el punto de vista de la práctica notarial una gran posibilidad de asesorar a las familias para que efectivamente pues, puedan también, de alguna manera, ellos, como dice la Convención de Nueva York, son los que tienen un contacto más íntimo y conocen mejor las necesidades de las personas con discapacidad, de forjar o establecer o fraguar un formato que pueda acoplarse de la mejor manera posible a la situación de cada familia. La condición de estas medidas, la singularidad del artículo 252 del Código Civil es que las reputa medidas de apoyo. Y esto tiene una consecuencia que es importante. La persona que ejerza la administración e incluso en su caso una posible disposición tendrá siempre que respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Y ya me he extendido muchísimo, perdón por la largura del discurso. Con esto termino agradeciendo la presencia de todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Ángel, y estamos deseando leer el texto escrito, todo lo que ha quedado que no has podido exponer. Decías al principio que no sabías si tu conferencia iba a colmar las expectativas que había generado la presentación de Aristónico y como era de esperar, no las ha colmado, las ha superado. Muchísimas gracias. Y te digo, no solo en mi propio nombre, en nombre de todos que te conocemos, que estamos a tu lado, sabemos que dispones de muy poco tiempo, te agradecemos muchísimo que a pesar de ese poco tiempo del que dispones por tus obligaciones como presidente del Consejo, como decano de este colegio, hayas podido estar esta tarde aquí compartiendo parte, no sería posible, toda tu sabiduría. Muchísimas gracias por una magistral conferencia. Y yo ahora pienso lo que dices tú muchas veces en este sillón que ocupo yo transitoriamente, que es una pena que no podamos tomarnos un cóctel en los salones del colegio en honor al conferenciante, en honor a ti. Muchas gracias. A ti, Conchita, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.